Hasta hoy se han aprobado 3 importantes reformas constitucionales. La ley de extinción de dominio. También se modificó el artículo 19 de la Constitución para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza los actos de corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. Además, ya se aprobó en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Existe la determinación de mandar obedeciendo. Por eso se llevaron a cabo las consultas sobre el aeropuerto y más recientemente sobre el gasoducto y la termoeléctrica del estado de Morelos. Logramos un importante acuerdo con el sector empresarial y con los representantes de los trabajadores para aumentar el salario mínimo en 16% sobre nuestro objetivo de lograr un crecimiento anual promedio del 4% durante el sexenio, el doble de lo que se alcanzó en los 36 años del periodo neoliberal. Acepto el reto, reitero, reafirmo, refrendo el compromiso de no fallar. Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor. El día de hoy quisimos hacer una mesa y le aprecio mucho a todas las personas que han venido aquí a esta mesa. Muchísimas gracias a Hernán Gómez, usted lo ubica muy bien, analista político. Muchas gracias, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Está también Carlos Ramírez, consultor asociado de Integralia Consultores. Carlos, muchas gracias por venir aquí a este espacio. Gracias. Y Luis Estrada, analista político, con quien, pues también platicábamos la semana pasada. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Luis, gracias, muy buenos días. Carlos, Luis, buenos días. Pues comencemos con una reflexión primero sobre estos 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién quiere comenzar? Carlos, Hernán. Bueno, Luis. Yo empiezo, Luis. Hernán. A ver, creo que hay 2 cosas importantes del discurso de ayer, me parece, que creo que ponen de manifiesto, y creo que el presidente las recalcó, que las predicciones fatalistas, digamos, no se cumplieron. O sea, la economía no está creciendo como quisiéramos, todavía no es claro de qué manera vamos a lograr crecer al 4%, pero no hubo ni una fuga de capitales cuando ganó López Obrador, ni en los meses siguientes, no hay inestabilidad financiera, no cayó el peso, al contrario. Entonces, la inflación está bajo control, ¿no? No solo está bajo control, sino que disminuyó. Yo creo que esos son datos importantes. O sea, me parece que sí es importante recalcar, porque se decían muchas cosas sobre que esto iba a ser un desastre, y la verdad es que estamos lejos de vivir un desastre y tampoco estamos en una recesión. Creo que lo puntualizó muy claramente. Y por otro lado, en lo político, creo que sí había también mucho temor en ciertos sectores de que esto avanzara hacia un gobierno autoritario. Yo lo que veo es que más allá de la discusión de si López Obrador tiene un estilo personalista, o incluso si a algunas personas les pueda parecer autoritario, es discutible, lo cierto es que este país no está avanzando hacia el autoritarismo, que hay separación de poderes, que el legislativo es independiente, que incluso, digamos, hubo una discusión sobre la Guardia Nacional en la que no pasó el proyecto del Ejecutivo. Entonces, y en ese sentido, y además creo que el presidente fue respetuoso con los otros poderes, y a mí esas 2 cosas me parece importante resaltar. Carlos Ramírez, de Integralia, ¿qué opinas? Yo diría, Luis, primero, son 100 días, es temprano para hacer realmente una evaluación. Me parece que la evaluación de ayer, digamos, el presidente por supuesto está en todo su derecho, pero es muy prematuro para hacer balances a estas alturas de la administración, apenas empieza. Diría,
Me parece que hay dos rasgos que yo quisiera destacar de este arranque de administración. Por un lado, la alta popularidad del presidente, innegable, construida en base a acciones muy concretas, muy positivas para el presidente, ¿no? Una señal de cercanía con la gente, Sí. todo el trabajo que se ha hecho en las mañaneras, que está dando resultados, en fin, esa popularidad es innegable. Sin embargo, los indicadores económicos y de seguridad están yendo en una dirección que no necesariamente coinciden con esa expectativa tan grande que tiene la ciudadanía. Y por tanto, se ha abierto una brecha. Simplemente basta corroborar la brecha que hay entre la confianza del consumidor y la inversión física del país, que los datos los conocimos el viernes pasado, y mientras la confianza del consumidor está en niveles récord, la inversión física se contrajo 6% en el mes de diciembre y todavía no tenemos datos de enero y febrero, pero anticipo que la caída va a ser superior. Por tanto, esa brecha de expectativas, hoy por hoy me parece que es un elemento que habrá que saber administrar hacia adelante y nosotros en Integralia lo vemos como un posible riesgo de que al final del día estas altas expectativas no se cumplan y por tanto el presidente López Obrador pues tiene dos caminos. El camino del pragmatismo, en donde corrige ciertas cosas que están de alguna manera frenando, ahuyentando a la inversión, o por otro lado dobla la apuesta y se sigue en una misma línea que hasta ahora pareciera estar mandando señales equívocas para la inversión de largo plazo. ¿Qué opinas, Luis Estrada? Son 100 días, has venido haciendo además pues un análisis muy puntual de cuántas veces ha dicho tal palabra, cuántas veces se ha referido a la corrupción, cuántas veces se ha referido a los neoliberales, cuántas veces se ha referido al crimen organizado, por ejemplo. ¿Qué análisis te llevas en el discurso y en los 100 primeros días? Hoy 102, por cierto. Así es, Luis. Bueno, creo que parte es, como dice Carlos, los 100 días, pues es todavía el periodo de luna de miel. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta luna de miel. Me parece que las conferencias matutinas ayudan a extender artificialmente este periodo de luna de miel. ¿Qué significa este periodo de luna de miel? Bueno, no es suficiente tiempo aún, en efecto, para poder tener los elementos con los cuales la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de un gobierno. Evidentemente, más bien es como la última, diría yo, el último evento de campaña llevado en gobierno, en el cual se mantienen las promesas, la gente tiene todavía esta euforia por platicar o recordar qué fue lo que prometió, cómo lo dijo, y aciertos o fallas recubren de alguna forma, o están recubiertos, perdón, de alguna forma por esta cuestión de lo que todavía la gente esperaría o quisiera ver de su presidente eventualmente. Creo que lo que tiene todavía que ver un poco con la aprobación tan alta es, primero que nada, el primer presidente que tiene más de 50% en una votación desde hace pues prácticamente 25 años. Eso sin duda. Segundo, creo que también el tema de la permanente presencia del presidente en los medios de comunicación, que es diferente, lo platicábamos la vez anterior, la semana pasada, a imponer la agenda. No necesariamente los temas que el presidente menciona o quiere posicionar son los que están reflejados en la prensa. Y eso eventualmente es donde se enfrenta a esta realidad de resultados, o cada vez irán enfrentándose cada vez más los resultados con lo que el presidente quiere decir o el presidente quiere de lo que quiere hablar. Creo que el ejemplo más claro de esto es el tema de seguridad. Tenemos el trimestre más violento en la historia y el presidente solo ha mencionado el tema de crimen organizado, delincuencia organizada 6 veces. Déjenme poner un tema sobre la mesa, porque ayer el presidente le decía a los opositores, a los adversarios, que
pues se iban a quedar con las ganas de una crisis. Son 100 días, estamos hablando de menos del 5% todavía de todo lo que será la administración. No sé si vaya a venir una crisis, ojalá que no sé cuáles vayan a ser al final las reacciones, habrá que esperar, pero me llama la atención y por eso es el tema que quiero poner sobre la mesa. ¿Qué papel está jugando la oposición? ¿Qué nos dices, Hernán? Hay mucho alarmismo, yo creo. Puede ser que a algún sector le interese generar una crisis para así atar de manos al gobierno actual y que no sea un gobierno, digamos, que no vaya demasiado lejos en su agenda reformista o de izquierda. Pero yo siempre que leo estas predicciones que hacen las instituciones, digamos, en general, las calificadoras o incluso, por ejemplo, como Integralia, que hace un trabajo de evaluaciones de riesgo, vale la pena ver los reportes de unos meses atrás y contrastarlos después con lo que sucedió. Por ejemplo, Integralia decía en su reporte de noviembre que el equilibrio fiscal del país estaba en riesgo, porque el próximo gobierno no ha aclarado cómo financiará su ambiciosa agenda social. Yo creo que hoy es claro, por ejemplo, que los programas sociales no están poniendo en riesgo el equilibrio fiscal del país y que al contrario, que se logró en el presupuesto, digamos, un presupuesto bastante balanceado. Entonces, esa predicción no se cumplió. En el mismo documento se decía, no podría descartarse una confrontación entre el Banco Central y el gobierno federal, especialmente si el último busca intervenir en decisiones de política monetaria. No ha habido ninguna confrontación con el Banco Central. Creo que el Banco Central, hay credibilidad en el Banco Central. La gente que propuso López Obrador, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel como subgobernadores, es gente seria, ha dado buenos resultados. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo se va viendo pues que la economía no se está yendo, no se está generando un desastre y que lo que hay simplemente es una inestabilidad propia, una incertidumbre propia de un cambio de gobierno, que es normal que se dé, y que y más aún obviamente cuando se trata de un gobierno de izquierda que pues claro que genera todavía más incertidumbre en los mercados, pero yo creo que eso se va a ir resolviendo. A mí yo no creo que esta situación se vaya a prolongar demasiado. ¿Qué nos dices, Carlos, de Integralia justamente? Por supuesto. Sí, tal vez habría que aclararle, Hernán, que ese documento de riesgos tiene una perspectiva de mediano y largo plazo. No son riesgos, nosotros no trabajamos en la coyuntura, nosotros lo que tratamos de hacer es observar el panorama político, detectar las oportunidades y los riesgos de mediano y largo plazo para nuestros clientes, que son empresas del sector privado. Entonces, esas preocupaciones que externó Hernán están plasmadas en el documento de noviembre, se reiteraron en el documento de marzo, pero tienen una perspectiva de mediano y largo plazo. Son factores que nos preocupan, que siguen todavía latentes y que ciertamente nosotros no anticipábamos que ocurriese de corto plazo. Me parece que la señal que dio el gobierno en cuanto a disciplina fiscal con el presupuesto del 2019 fue muy positiva. Nos parece que los nombramientos de Jonathan Heath y Gerardo Esquivel fueron positivos y los hemos señalado en otros informes. Entonces aquí no se trata, nosotros no somos ni agoreros del desastre ni somos porristas de nadie. Nosotros lo que buscamos es una visión equilibrada sobre la situación política, cómo impacta eso a la economía y a los mercados financieros, y al final del día creo que así como el gobierno tiene algunos elementos positivos durante estos primeros 100 días, también es importante resaltar los riesgos que se están observando. Y a mí, y quiero reiterar este punto, me parece que lo que señalabas de la debilidad de la oposición en estos momentos es un factor preocupante porque los contrapesos que tiene el presidente López Obrador son débiles, se ven más frágiles que nunca, y eso en el mediano y largo plazo, esa concentración de poder con debilidad de contrapesos puede derivar en decisiones que pueden repercutir precisamente en finanzas públicas y en otros aspectos relevantes. Luis Estrada, ¿cómo ves a la oposición? ¿Qué está pasando con la oposición en estos primeros 100 días? Creo que también parte del ajuste de estos 100 días pasa por la oposición y por el resultado de julio pasado de la elección. No ha habido una descomposición, yo diría, desde la campaña misma, la forma en la que se eligieron los candidatos, el grupo que apoyó a uno o a otro, y yo te diría también un poco como la crisis de estos dos partidos frente al liderazgo y a
la imagen de López Obrador frente a sus otros contrincantes. Veo que los resultados de tener mayoría en ambas cámaras, de acuerdo con varios estudios, demuestran que esa es la fuente del poder presidencial. Uh-huh. En términos constitucionales, el presidente en México es de los más débiles de América Latina. Sin embargo, los poderes que obtiene cuando tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en varios congresos locales, entonces se vuelve nuevamente el líder del partido. Alguien me decía el otro día, bueno, pues es que él ya es presidente, ya no es líder de Morena. Bueno, o sea, eso creo que no hay forma de probarlo con un documento, con un oficio, con sello que diga Dile lo que mismo es. A Peña Nieto, que ya no es el presidente, ya no es el primer priista, exacto. ¿no? O entonces, a Calderón en el PAN. Por supuesto. Creo que en ese sentido, el liderazgo que tiene López Obrador al interior, independientemente de que exista pues la división de poderes y otras cuestiones, en realidad el liderazgo de Andrés Manuel, junto con ambas cámaras, y esta luna de miel que se extiende para otras elecciones, por ejemplo, la de este año en julio próximo, creo que demuestra cómo está todavía la oposición tratando de encontrar cuál debe ser la estrategia para contrarrestar. Y no los veo haciendo mucho, al contrario, los veo divididos. Los veo más divididos que cuando el presidente Peña encontró al PRD y al PAN para firmar el Pacto por México, que le permitió en ese momento conseguir las mayorías en el Congreso para pasar las reformas estructurales que en ese momento él proponía. Entonces, con una oposición dividida, abiertamente dividida, creo que las mayorías que tiene el presidente, los poderes metaconstitucionales, como le han denominado, pues se mantendrán todavía un buen rato. Déjeme ahora sí poner en la mesa el tema. ¿Puedo hablar del tema de los contrapesos? Por supuesto. Luis, a ver, yo creo que esto de los contrapesos, para mí, a mí me parece que han hecho una tormenta en un vaso de agua. Me parece que en parte es el discurso de una oposición que se quedó sin nada interesante que decir. La verdad es que los contrapesos están en la Constitución, están en las instituciones, nadie los ha vulnerado. O sea, hablar, como lo hace Integralia, de que hay un alto riesgo de debilitamiento de las instituciones de la democracia representativa, como aparece en su reporte de este mes, me parece que no es una apreciación adecuada sobre los riesgos, porque no ha habido ningún indicio de que la democracia representativa se esté debilitando. Lo que veo yo en afirmaciones de este tipo, Carlos, son prejuicios. Creo que le tienen un miedo enorme a la mayoría, que en el fondo, porque en realidad la democracia representativa está hoy más fuerte que nunca. Hay un gobierno que cree en sus instituciones, hay una gran mayoría que tomó una decisión en las urnas, en una elección limpia, y yo creo que lo que hay es mucho temor en el fondo a la mayoría. Hay una especie de fobia a las masas, y yo creo que esto es lo que encierra ese discurso de la falta de contrapesos, la concentración del poder. O sea, lo que sí hay es un gobierno que quiere recuperar el Estado, que quiere recuperar el papel del Estado, porque el Estado fue desmantelado en este país, y lo que se está buscando es recuperar, digamos, frente a todos los grupos que ganaron poder en detrimento del Estado, oligarquías, organizaciones de distinto tipo, grupos empresariales que capturaron al Estado. Lo que se está buscando hoy es recuperar la fuerza de ese Estado que fue capturado por tantos otros grupos. Entonces, a mí eso de los contrapesos no me preocupa. Honestamente siento que es una cantaleta, que cuando la oposición encuentre temas más interesantes de los que hablar, esto va a ir pasando más desapercibido. ¿Qué dices, Carlos? Nuevamente, me parece que son apreciaciones personales de Hernán, y nosotros en Integralia pues tenemos las nuestras. Nosotros somos, al final del día, científicos sociales, somos politólogos y economistas, que lo que buscamos es dar una visión nuevamente equilibrada y alertar, sí, a nuestros clientes sobre riesgos que nos preocupan. Me parece que entrar a un debate de si es preocupante o no el tema de los contrapesos es irrelevante. Al final del día, nosotros consideramos que sí hay riesgos reales. Alto riesgo, además lo ponen en rojo. Sí, lo reitero. Sí hay riesgos reales de que al final del día la debilidad de los contrapesos que tiene hoy el país, junto con una eficiencia y un trabajo del presidente de la República que nadie niega, ¿no? En irse
ahora sí que acercando más poder a lo largo de estos primeros 100 días. Esa es una realidad. Nos preocupa con una visión de mediano y largo plazo, sobre todo para efectos de la economía. Estamos hablando yo honestamente, si fuera tu cliente, Carlos, querría que me asesoraras no con base en prejuicios ideológicos. Ningún prejuicio ideológico. Y yo creo que yo sí veo en estos riesgos que ustedes detectan. Tú lo ves, pero tú tienes mucho una visión. Prejuicio ideológico. No veo un análisis objetivo de la realidad. Es que no conoces tal vez el reporte. ¿Cuáles son los que ustedes consideran pues es que hay que pagar riesgos? 3,500 pesos para verlo. Pagar, pues sí, y después de ver esto dije, no, pues para ver esto somos yo no voy a pagar, ¿no? Somos consultores. A ver, ¿qué riesgos ven? O sea, ven INE, CRE, o sea, ¿en qué institución están hablando? Porque tú dices, Hernán, hay un sesgo ideológico, es como un reporte contra la 4T, ¿no? Concretamente, pues sí, ¿lo verías así? Sí. O sea, es lo que un sector de los empresarios quiere escuchar, entonces tú le vendes a ellos lo que ellos quieren escuchar, y entonces entramos en un círculo de autocomplacencia, donde yo quiero que me digan que no hay contrapesos, que este gobierno va a ser toda una tragedia, y entonces, claro, pues recibo un reporte que confirma pero el contrapeso mis prejuicios aquí, ideológicos. A ver, hablemos no de oposición política, sino de contrapesos concretos. A ver, ¿qué nos dice? O sea, ¿cuáles son los riesgos? ¿En el INE, en la CRE, en instituciones? O sea, ¿en dónde ven esos riesgos en Integralia? Vemos, por un lado, todos los órganos autónomos. Hay pruebas manifiestas en estos primeros 100 días que se ha buscado debilitar algunas instituciones, comentarios que tienen que ver con la COFESE, preocupantes, comentarios que tienen que ver con la CRE, que ya sabemos la historia que ha pasado ahí. La Comisión Nacional de Hidrocarburos está prácticamente desmantelada. Es decir, muchas instituciones, el Poder Judicial ha sufrido presiones, el Tribunal Electoral de la Federación ha sufrido presiones en estos primeros tiempos, el federalismo está claramente, la figura de los superdelegados y la relación que está gestándose en los estados es una fuente de concentración de poder. El legislativo, que pues ciertamente se ganó en las urnas y es totalmente legítimo, pero es un tema en donde los contrapesos, fuera de los 11 senadores que hay en el Senado, que están de alguna manera ahí para frenar cualquier decisión constitucional o de alguna manera coadyuvar a que el gobierno avance su agenda, pero de manera consensuada, son temas que no quieren decir que necesariamente van a provocar que el presidente de la República tome decisiones arbitrarias. Simplemente son, en estos primeros 100 días, se vislumbran, y en el reporte que publicamos, ese sí, Hernán, está completo en nuestra página de internet, publicamos un capítulo especial sobre los riesgos de la concentración del poder. Eso es todo. Luis, cerramos. Pues mira, yo creo que aquí interesante yo creo que hay que detectar una cosa muy importante. Todos estos logros, los avances, si no están bien comunicados, no se toman en cuenta. Y me parece que la comunicación del gobierno está centrada explícitamente, abiertamente en el presidente. Eso es un riesgo y es, por supuesto, una ventaja, como se quiera ver. Creo que, por ejemplo, el hecho de que el presidente haya repetido prácticamente lo que fue diciendo durante las 67 conferencias a lo largo de 100 días en el mensaje de ayer, pues le quita impacto a una y a otra. Es decir, ya no hubo nada nuevo ayer que decir, porque ya lo había venido explicando, reiterando, contando de nuevo. Si el presidente mantiene este ejercicio, no solo para centrar la comunicación en él, sino también deja de lado los voceros aliados, la participación de los secretarios, que pueden de alguna forma ir ayudando a despresurizar lo que se necesita saber de información. Creo que el gobierno se va a ir cerrando oportunidades y, como ha pasado con las conferencias, abriendo nuevos frentes de cuestiones que distraen los objetivos de los mensajes que quisiera comunicar el gobierno. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias Hernán Gómez. Muchísimas gracias, Carlos Ramírez. Gracias, Luis Estrada.